Buenas tardes. Antes de empezar con el tema de esta tarde, me gustaría hacer una previa, explicar una previa. Esta mañana hemos empezado una actividad que en la asamblea de iglesia, los que estuvisteis en la última asamblea, presentamos, explicamos, que se llama El Puente, que es una actividad que intenta establecer un puente entre la iglesia y personas que por algún motivo o por otro han dejado de venir a la iglesia, no vienen a la iglesia o que no vendrían a un culto normal como el que estamos celebrando en esta tarde. Y hemos empezado esta mañana, ha sido un momento muy bonito porque hemos estado orando y hemos estado pidiendo dirección al Señor. Y os explico esto por dos motivos. El primero y el más importante es para pediros que oréis por este ministerio, por este servicio, sobre todo eso, que llevéis este ministerio del puente en vuestras oraciones. Y el segundo, que si conocéis a alguien que estuviese interesado en venir a un encuentro de esto, se hace una vez al mes, el segundo domingo de cada mes por la mañana, de 11 a 12 más o menos. Si conocéis a alguien que puede estar interesado en reunirse en torno a una mesa y hablar y explicar y reflexionar, sin que nadie le juzgue, sin que nadie le señale, simplemente en un ambiente de acogida y de cariño, hablando de Dios y de la esperanza del Evangelio. Si conocéis a alguien así, invitarlo a esta actividad, ¿de acuerdo? Por favor, llevarnos en nuestras oraciones y pensad en gente que a lo mejor puede interesarle asistir a esta actividad, segundo domingo de cada mes a las 11 de la mañana. Y dicho esto, vamos ahora a empezar con la reflexión de esta tarde. Estamos en la última parte de la serie ¿La Iglesia para qué? La Iglesia para qué. Si os acordáis, en las últimas 2 semanas hemos dicho que el objetivo de la Iglesia, el propósito de la Iglesia, el primer propósito es para celebrar el nombre de Dios. La segunda semana dijimos que era para compartir la idea de comunión unos con otros, y esa comunión que nos ayuda a transformarnos, a crecer, a sanar incluso. Y hoy llegamos a la tercera y última parte de nuestra serie, y ante la pregunta, ¿sirve para algo la Iglesia? ¿Tiene algún objetivo la Iglesia? La Iglesia en el mundo de hoy, que parece que la gente cada vez cree menos, es más atea, más increyente, ¿tiene algún lugar, algún objetivo, algún propósito la Iglesia? Pensamos que sí, porque la Iglesia está para construir, decíamos estos 3 verbos: celebrar, compartir y construir. Para celebrar el nombre de Dios, ya estuvimos hablando hace 2 semanas, para celebrar ese nombre de Dios tan diferente, para compartir como Jesús compartió su tiempo, ejemplo y amor con nosotros. Y en tercer lugar, y es lo que vamos a hablar en esta tarde, para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando hablamos de celebración de la Iglesia con el objetivo de celebrar, pensamos no en un Dios en abstracto, sino en Dios como nuestro Padre. Y eso es muy importante porque eso lo cambia absolutamente todo. La imagen que tú tienes de Dios cambia la manera en cómo tú te relacionas con Dios. Por eso cuando hablamos de celebrar, hablamos no solamente celebrar en abstracto, sino celebrar y pensar en Dios como nuestro Padre. Cuando hablamos de comunión, pensamos en Jesús como nuestro hermano mayor, que nos ayuda a entender que si tú y yo somos hermanos es gracias a su obra redentora. Personas que no tienen nada en común, en esa tarde podemos sentarnos a la mesa, vamos a celebrar dentro de un momento también el partimiento del pan y podemos identificarnos como miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Gracias a la obra de Jesús. Celebramos el nombre de Dios Padre, nos consideramos hermanas y hermanos gracias a la obra de Jesús, y cuando hablamos de construir, si hemos hablado del Padre y del Hijo, cuando hablamos de construir, pensamos en el Espíritu de Dios y su obra creadora a lo largo de la historia de la humanidad. Detrás de la creación, detrás de la obra creadora de Dios, está el Espíritu Santo, y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. No vamos a hacer un recorrido de toda la Biblia, pero vamos a leer 2 versículos. El primero es el primer versículo de la Biblia. La Biblia empieza explicándonos que la obra creadora es, el Espíritu Santo estuvo ahí detrás en la obra creadora. Génesis 1, del 1 al 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como os he dicho, a lo largo de toda la Escritura subyace la idea de que el Espíritu de Dios es la fuerza motriz que está detrás del acto creador. El Espíritu de Dios como esa fuerza a través del cual Dios crea todo, Dios materializa todo lo que somos capaces de percibir a través de los sentidos. Y como os he dicho, esta idea subyace a lo largo de toda la Biblia, pero evidentemente no vamos a leer toda la Biblia en esta tarde, pero sí me gustaría dar un salto y leer un versículo de los Salmos, el Salmo 104, versículo 24, porque este versículo, el versículo 24 del Salmo 104, de alguna manera nos conecta con esta idea del Espíritu como el agente que Dios emplea, que Dios utiliza para construir toda la creación, para formar toda la creación. Fijaros que dice, Salmo 104, 24, dice, cuán innumerables son tus obras, Señor. Cuán innumerables son tus obras, Señor. Dice, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La palabra que aquí se traduce como sabiduría es una palabra hebrea que no es el adjetivo de que Dios es sabio, sino una especie de personificación de Dios. Y en hebreo tiene un nombre propio que es Jokmah, Ha-Jokmah, es la sabiduría. Y la sabiduría no es simplemente que Dios es sabio, sino que es una especie de personificación, la sabiduría, a través de la cual Dios crea, Dios materializa lo que hay dentro de él, lo que hay en su pensamiento, que al final llega a ser, como dice Génesis, y dijo Dios, y fue. En el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento, la idea es que es esta sabiduría de Dios que materializa, que hace que todo se materialice. Es decir, es esta idea, que el Espíritu Santo es la fuerza motriz que está detrás del acto constructor. Si seguimos analizando el resto de revelación bíblica, nos daremos cuenta de que el Espíritu Santo, siempre que Dios quiere hacer algo nuevo, que Dios quiere crear algo nuevo, que Dios quiere empezar algo nuevo con su creación, el Espíritu siempre está allí detrás. Por ejemplo, cuando Dios por fin decide poner la guinda a la obra redentora, es decir, que Dios mismo se hace hombre como uno de nosotros, según Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2, ¿quién está detrás de esa obra de humanización de Dios? Es el Espíritu Santo. Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2, vemos cómo el Espíritu está allí trabajando, está constantemente trabajando. Y de hecho, ¿qué le dice el ángel a María? Dice, el Espíritu reposará sobre ti de manera que esa criatura será llamada Hijo del Altísimo. Es decir, el Espíritu como agente creador en la obra de redención. Y cuando Jesús al final crece, lo que vemos es que en Lucas 3 y 4, no vamos a leerlo, pero lo tenéis allí, en Lucas 3 y 4, vemos cómo el Espíritu Santo está acompañando constantemente a Jesús, de manera que se dice bien claro que cuando Jesús empieza su ministerio, lo empieza en el poder del Espíritu Santo. Jesús empieza su ministerio, está hablando del reino de Dios, viene a redimir a la humanidad, viene a derrotar por fin la maldad en el hombre. ¿A través de qué? A través de la fuerza del Espíritu Santo. Y al final, cuando por fin la obra redentora llega a su clímax en la cruz del Calvario y nace la iglesia nace como germen del reino de Dios, pero esa iglesia que nace como germen del reino de Dios, nace inspirada, fortalecida y auspiciada por la presencia del Espíritu, de manera que si no estuviese el Espíritu presente en la vida de la iglesia, evidentemente la iglesia no podría cumplir su función redentora. Es decir, el Espíritu Santo está siempre allí construyendo la obra de Dios, materializando la obra de Dios. Podemos decir que la obra de Dios se hace realidad gracias al poder, a la presencia y a la obra del Espíritu Santo. Y aquí me gustaría leer dos versículos, Gálatas 4:19 y Romanos 8:26. Gálatas 4:19 dice así. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quedémonos con esta idea. Y Romanos
8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La idea aquí, ¿cuál es? Que es gracias al Espíritu Santo que la obra redentora, la obra de la iglesia se está materializando. Y la imagen es muy esclarecedora. Me gustaría explicarla de la siguiente manera. El Espíritu Santo ayuda a que la iglesia cumpla su función como reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es algo mucho más amplio y extenso que la iglesia. En la teología nuestra hay personas que piensan que iglesia igual al reino de Dios. Nosotros pensamos que la iglesia es parte del reino de Dios, pero que todo el reino de Dios no se agota en la iglesia. Pero la iglesia sí es algo importante para el reino. La iglesia es el embrión del reino. La iglesia es el germen del reino. De manera que si la iglesia cumple su función, si la iglesia está aquí para algo, entonces la iglesia, lo que ocurre en la iglesia y el impacto que puede hacer en la iglesia, puede hacer que las personas experimenten el reino de Dios. Y esta es una imagen extraordinaria y maravillosa. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo como constructor de la redención, como constructor de la voluntad de Dios, como constructor de la realidad salvadora, estamos hablando justamente de eso. Pero hay un pequeño problema con esta imagen del Espíritu Santo como constructor, y es la imagen de la presuposición o de los prejuicios que solemos tener. Cuando usamos conceptos concretos, nuestra mente lo que hace es que para comprender ese concepto construye una imagen en la mente, ¿no? Y cuando hablamos del Espíritu como constructor, no sé si a vosotros, pero al menos a mí me viene a la cabeza un constructor, un albañil, un arquitecto, un paleta, ¿no? Y esta es la imagen que nos viene cuando hablamos del Espíritu como constructor. Entonces imaginaos, ¿no? El Espíritu Santo, que normalmente se dibuja como una paloma, con un casco de constructor, un pico y una pala, ¿no? Aunque es una imagen muy divertida. No es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de la iglesia, del objetivo de la iglesia para construir a través del Espíritu Santo. Nos estamos refiriendo a otra cosa mucho más diferente y posiblemente una imagen mucho más bonita, de la que vamos a hablar dentro de un momento. Pero antes de hablar de esa imagen del Espíritu Santo como constructor, esa mejor imagen del Espíritu Santo como constructor, me gustaría que revisásemos y que repasásemos las dos primeras imágenes que hemos estado viendo estas 2 semanas. ¿Os acordáis que la primera imagen hablamos de Dios como Padre? Y cuando hablamos de Dios como Padre, adorar a Dios como Padre, reconocer el nombre de Dios como Padre, alabar el nombre de Dios como nuestro Padre, la idea era de un Padre cercano, un Padre próximo, un Padre que está allí listo a rescatar a su hijo cuando éste cae al suelo. Todos los que somos padres lo hemos vivido esto, ¿no? Estamos ahí en el parque, el niño está jugando, el niño se cae y normalmente la gente que no es padre va corriendo a levantar al niño y tú que eres padre, tú dices, no te preocupes. Si él se levanta por sus propios medios, no hay problema. Aunque el niño esté ahí llorando, tú ya sabes si se ha hecho daño o no se ha hecho daño, ¿no? Y muchas veces algún padre puede parecer un padre malvado, despiadado, porque su hijo está allí. Pero tú como padre sabes cuando tu hijo se ha hecho daño, cuando tienes que auxiliarlo y cuando no tienes que auxiliarlo. Y como padre tú sabes cuando tienes que acercarte, cogerlo y consolarlo. Y ese es el Padre al que adoramos. No un Padre lejano, un Padre enfadado, un Padre deseoso de castigarnos, no. Un Padre que nos quiere enormemente, nos quiere tanto que se ha revelado como el Abba, como nuestro Padre. Esa es la imagen. Dios como Padre, y ese es el Dios al que celebramos, al que adoramos, al que exaltamos su nombre, ¿vale? La segunda imagen es la imagen de la iglesia para tener comunión, para compartir. Y es la imagen de Jesús como nuestro hermano mayor. Ese hermano mayor cuya obra redentora permite que tú y que yo en esta tarde nos consideremos hermanos, aunque no tenemos ningún lazo de sangre, aunque genéticamente no tenemos nada en común. Tú y yo nos consideramos hermanos unos a otros. ¿Y cómo es eso? Que personas tan diferentes, que piensan cosas tan diferentes, que votan partidos diferentes, con ideologías diferentes, con trayectos de vida diferentes, se amen como si fueran hermanos de sangre, gracias
a la obra de Jesús. Y eso es hermoso. Es decir, Dios como Padre que nos cuida, que nos restaura y que nos levanta. Jesús y su obra que permite que nosotros seamos hermanos, que nos queramos como hermanos y que construyamos una comunidad en la cual, si eres parte de esa comunidad, puedes encontrar restauración y sanidad. Eso es muy hermoso, esa imagen de Dios es muy hermosa. Como dijimos el primer día, la idea de esta serie de preguntarnos para qué la iglesia, no era tanto para pensar la iglesia, sino para pensar en el Dios de la iglesia, en el Dios que está detrás de la iglesia, porque al final el tema importante es ese, el tema importante no es la iglesia, sino el Dios de la iglesia. Primero, para celebrar el nombre de Dios, un Dios cercano, tan cercano como nuestro Padre. Segundo, para compartir, para tener comunión unos con otros gracias a la obra de Jesús. Y tercero, para construir. Pero si hablábamos el primer domingo de Dios como Padre, Padre cercano, y si hablábamos el segundo domingo de Jesús como nuestro hermano mayor, ahora hablaremos del Espíritu Santo. ¿Y os imagináis qué imagen nos viene del Espíritu Santo? Padre, hermano, ¿sabéis qué imagen es? ¿Cómo? Exactamente, madre. Yo voy a pedirle a María que pase por aquí, por favor, y que me ayude a ilustrar este principio. Ya hemos preparado una silla, ¿vale? Fijaos, como hemos dicho, la imagen que subyace a esta idea del Espíritu Santo como constructor del reino de Dios, como constructor de la obra redentora, como materializador de lo que Dios está haciendo en beneficio de la humanidad, no es la imagen de un constructor con pico, pala, casco que está ahí picando, sino una imagen muy, muy bonita. Y es el Espíritu Santo dando a luz ese reino de justicia en el que nosotros podemos experimentar la redención de Dios. Y esa es justamente la imagen, esta imagen hermosa. Y es la que está en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a leerlo dentro de un momento, versículos del 18 hasta el 27, vamos a leerlo si lo tenéis ahí pendiente. Pero es esta imagen, cuando el Espíritu Santo embarazado de alguna manera de este reino que está naciendo, que podemos prácticamente tocarlo y experimentarlo. Dios el Padre, que nos cuida, nos protege, está cercano a nosotros. Dios Hijo, como aquel por cuya obra nosotros podemos considerarnos hermanos y hermanas. Y el Espíritu Santo dando a luz esa nueva realidad llamada el reino de Dios. Y esta imagen del Espíritu Santo dando a luz esa nueva realidad ha hecho que muchas personas intenten explicarlo, porque es un poco difícil explicarlo. Y una frase que ha ayudado a explicarlo esto es la frase, el ya pero todavía no. El ya pero todavía no. Esa es la manera de resumir el reino de Dios. El ya, porque este bebé que está ahí ya existe. Ya es real, es una persona. No sé si tiene nombre. Grau. Muy bonito el nombre. ya tiene nombre. Aún no podemos verlo, no podemos saber cómo es, no podemos saber su carácter, ¿no? Aunque tú ya supongo que tienes... Movidito, ¿eh? Es movidito, ¿no? Muy bien. Pero aunque no podemos tocarlo, no podemos verlo, aún no ha hablado, no sabemos su tono de voz, aún así sabemos que existe. Es decir, ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Y esa es la imagen de Dios construyendo una realidad que ya está presente, que no podemos agotarla completamente, pero que sí ya podemos empezar a disfrutarla. Muchas gracias, María, por ayudarme a ilustrar esta idea. Y esa es la imagen de Dios, y ese es el motivo por el que pienso que la iglesia es necesaria. La iglesia es necesaria porque si la iglesia realmente cumple su función, es este embrión del reino. Es este germen del reino, es este ámbito, esta esfera y este lugar a partir de la cual los seres humanos, las personas, tú y yo, podemos empezar a disfrutar todo lo que implica el reino de Dios, un reino de justicia, de paz, de amor, de fraternidad. Un reino en el que las personas no son perseguidas,
por su fe. La gente que está en la India, que cree en Dios, que es perseguida, ya no será perseguida. Un reino en el que niños y niñas no morirán de hambre porque algunas personas quieren acumular mucha riqueza. Un reino en el que dos países hermanos no se enfrentan por ver quién tiene la razón y quién tiene la hegemonía. Ese es el reino de Dios, un reino de justicia y de paz. Y los profetas que hablaron de ese reino en el Antiguo Testamento siempre nos explican lo mismo, que en ese reino, sobre todo, los seres humanos vivirán en armonía. Esa es la imagen del reino de Dios, un reino en el que los seres humanos vivirán en armonía. Entonces, cuando Jesús habló del reino y estuvo explicándonos el reino, y usó muchas imágenes para explicarnos el reino, y al final Jesús predicó el reino, pero lo que nació fue la iglesia, lo que nos está explicando es que en la iglesia, si la iglesia cumple su función, podemos experimentar la armonía de la que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento y de la que habló Jesús, la presencia de Dios a través de su Espíritu, esa presencia de Dios que nos ayuda a sanar las heridas que todos tenemos, y en ese proceso de sanidad, entonces tú y yo podemos relacionarnos con paz, con fraternidad y con armonía. Esa es la idea. Ahora bien, siempre que explicamos esto, hacemos la misma pregunta. Decimos, este es el discurso, y el discurso suena bien, suena bonito, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que muchas veces no es así, ¿no? Ahora, porque no sea así, ¿quiere decir que eso sea imposible? No, todo lo contrario. Quiere decir que estamos en construcción, que la iglesia está embarazada del reino y ese reino está en proceso. Y me encanta la imagen de la mujer embarazada. ¿Sabéis por qué? Porque lo que nos dice es que el proyecto de Dios es un proyecto que está en proceso, que no ha llegado al final todavía, pero que es así y que es real. Y cuando pensamos en una mujer embarazada, nos damos cuenta de que para que un niño nazca, indefectiblemente tenemos que esperar alrededor de 9 meses, unas 42 semanas, ¿no? Los que están embarazados siempre hablan en semanas, ¿no? Y luego tienes que calcular, ¿no? ¿Cuánto es eso, no? Y es así. No podemos tomar atajos para que nazca un niño. No podemos tomar atajos. Tarda un tiempo. Toma su tiempo que una persona se forme en el vientre de la madre para que luego nazca. Toma su tiempo. Y ese tiempo no está exento ¿de qué? A veces de dolor, de sufrimiento, de insomnio, de vómitos. No parece algo muy agradable, ¿verdad? No sé a las que hayan parido, ¿no? Yo recuerdo cómo lo pasamos cuando mi esposa estaba embarazada, los 3 niños que tenemos. Pero no parece algo agradable al principio, ¿verdad? O sea, tu cuerpo tiene que deformarse por completo, luego tienes vómitos por las mañanas, tienes mareos, no parece algo muy agradable. Pero luego, cuentan las personas que han dado a luz, ¿no? Que cuando tienes a tu hijo en brazos, todos esos dolores se te olvidan, porque has visto que todo ese dolor, todo ese sufrimiento y todo ese proceso ha valido la pena. Y eso es lo mismo que pasa con la iglesia. Cuando el Nuevo Testamento nos habla de ese Espíritu Santo en esa obra de construcción, en ese proceso de construcción, para que nosotros podamos experimentar la realidad del reino de Dios, lo que nos está diciendo es justamente eso, que habrá vómitos, que habrá malestares, que habrá mareos, que algún día no nos encontraremos muy bien, que posiblemente nuestra imagen de nosotros mismos se deformará por completo, pero que indefectiblemente merecerá la pena. Merecerá la pena porque lo que Dios va a producir es un reino de justicia, de paz y de armonía. Y si la iglesia, la comunidad de los creyentes, los seguidores de Jesús, los hombres y mujeres que creen en Dios y quieren seguirles fielmente, entienden esto, que Dios es un Padre amoroso, que Dios es ese Jesús que murió en la cruz para que tú y que yo podamos amarnos a pesar de nuestras imperfecciones, y que Dios es ese Espíritu que está aquí preparando el terreno para que podamos experimentar la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Si la iglesia comprende eso, entonces la iglesia cumplirá su objetivo. Entonces no tendremos que preguntarnos ¿para qué la iglesia? Porque la iglesia realmente estará cumpliendo el motivo para el que Dios la pensó. No importa si es una iglesia grande o pequeña, si es una iglesia poderosa o insignificante. Ese no es el objetivo del Señor. El objetivo del Señor es que su iglesia cumpla su misión, predicar
a Dios, un Dios que está cercano a la experiencia vital de las personas, que predique a Jesucristo su obra redentora y que predique al Espíritu Santo en su obra de construir una realidad completamente diferente. Y si realmente lo hacemos, entonces la gente, casi ya por definición, se va a acercar a esa realidad, porque va a entender que la iglesia es diferente. Y no es diferente porque tenga más o menos luces, porque esté en un lugar céntrico o en un lugar apartado, porque sea un grupo pequeño, porque sea un grupo grande, sino porque lo que se vive allí es algo absolutamente diferente. Y muchas veces nosotros como creyentes no somos capaces de ni siquiera de definirlo, ni siquiera de explicarlos. Al final, estos son imágenes, ¿no? La imagen de Dios como Padre, la imagen de Jesús como nuestro hermano, la iglesia o la imagen del Espíritu Santo dando a luz ese reino de justicia en el que anhelamos estar. Son imágenes y muchas veces son imágenes que no terminan de definir todo el contenido. Lo que sí es verdad es que cuando tú eres consciente de ese Padre amoroso, de ese Señor que murió por ti y de ese Espíritu que te acompaña en todas las facetas de tu vida, cuando comprendes eso, entonces empiezas a vivir una realidad completamente diferente. A veces incluso difícil de explicar, pero absolutamente diferente. Y por eso, en esta tarde, me gustaría terminar la reflexión leyendo ese texto de Romanos 8, 18 al 27, porque en ese texto se nos dice, mira, en ocasiones no podemos entender esto. En ocasiones se nos hace difícil explicar esto, pero lo importante es que la vida de los creyentes al final traduzca, demuestre, reluzca, que impacte, que ilumine las realidades de la gente que nos rodea. Por eso vamos a acabar esta reflexión con esta idea. Como dijimos al principio, el objetivo de la pregunta ¿para qué la iglesia? No era tanto reivindicar la labor de la iglesia, sino reflexionar la imagen de Dios, porque la imagen de Dios que tenemos es lo que realmente determinará si entendemos que la iglesia es necesaria, sí o no. La iglesia es necesaria porque la iglesia está aquí para adorar al Señor. La iglesia es necesaria porque la iglesia está aquí para que como hermanos aprendamos a sanarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a restaurarnos unos a otros. Y la iglesia es necesaria porque la iglesia es ese germen del reino de Dios a través del Espíritu para transformar por completo la realidad de la vida de las personas. Y vamos a acabar esta reflexión leyendo ese texto de Romanos 8, 18 al 27. Y con esto acabamos en esta tarde. Dice así, tengo por cierto, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es esta idea, ¿no? La idea de la mujer que está embarazada, que tiene malestares, ¿no? Y dices, bueno, oye, esos malestares no son nada comparable con la alegría de luego tener tu hijo en brazos. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, lamentablemente, la realidad en la que vivimos no es la realidad en la que nos gustaría estar. Estamos en una realidad donde hay persecución, donde hay hambre, donde hay escasez y donde hay violencia del hombre hacia el hombre, ¿no? Y si tú piensas que el hombre es bueno, luego enciendes el telediario y te das cuenta de que el hombre realmente no puede ser bueno, ¿no? Así que lo lamentable es que incluso la misma creación, dice, está sujeta a esa desobediencia, ¿no? Dice versículo 21, por tanto, también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Está con dolores de parto hasta ahora, ¿no? Está en ese proceso de parir esa realidad diferente a la que llamamos reino de Dios, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Como una madre que no ve a su hijo, pero lo siente y está esperando que ese hijo nazca, así los creyentes estamos esperando esa realidad completamente diferente. Y el versículo 26 es esto de lo que hemos comentado antes, que el lenguaje muchas veces no es suficiente para explicar esta realidad. Dice,
De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con una especie de comunicación que no podemos articular, que no podemos entender muchas veces. Y termina el versículo 27, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que los creyentes, los seguidores y las seguidoras de Jesús, las personas que estamos aquí, que no somos perfectos, pero que intentamos acercarnos a Dios como nuestro Padre, que intentamos relacionarnos unos a otros gracias al amor que hemos recibido de parte de Dios y que entendemos que la realidad presente algún día merecerá la pena porque vivimos en esperanza a una realidad completamente distinta. Los que estamos aquí aguardamos en esta realidad. Adoramos al Señor, seguimos a Jesús y nos comprometemos con la construcción de un mundo mejor. Que el Señor nos bendiga. Ahora vamos a compartir, a tener el privilegio de compartir el pan y el vino. Y con Benjamín hablamos muchas veces de lo predecible que es nuestra celebración, ¿no? Y a veces lo predecible es bueno porque así sabes que después del 1 viene el 2, y después del 2 viene el 3, y después del 3 viene el 4, normalmente. Pero cuando tienes hijos pequeños te das cuenta de que ellos, ¿no? Tú intentas enseñarles los números y de repente ellos te dicen 1, 2, 3, 19, ¿no? Y para ellos tiene lógica esto, para ti no, pero para ellos sí. Y luego te das cuenta de que Jesús dijo que el reino de los cielos es como de los que son como niños, ¿no? Es decir, de los que son impredecibles, ¿no? Así que en esta tarde vamos a celebrar el partimiento del pan y vamos a hacerlo un poco diferente. No muy diferente, pero sí un poco diferente, ¿de acuerdo? Vamos a leer un texto de Mateo donde encontramos la institución de la cena del Señor. Dice así, Mateo 26, Mateo 26, 26 es fácil de recordar. Dice: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Y lo que es fantástico de ese texto es al final, en el 29, que dice: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ese es el gran tema de Jesús, el reino de mi Padre. No el reino de Dios en abstracto, no el reino del Dios Todopoderoso, sino que fijaros que dice el reino de mi Padre. Y Jesús lo que hace es invitarnos a nosotros, como si fuésemos hermanos suyos, como si tuviésemos la misma dignidad que Él, para sentarnos a su mesa, para sentarnos a la mesa de Dios y compartir esa esperanza. Y si os dais cuenta, está ahí la coletilla de: yo volveré otra vez a experimentar esto, pero ¿cuándo será? Cuando por fin se complete ese parto, cuando se haga realidad el reino de mi Padre. Así que mientras tanto, mientras ocurre eso, ¿nosotros qué hacemos en esta tarde? Hacemos lo que Jesús nos pidió, que los recordásemos a través de este acto, de comer pan y beber vino. ¿De acuerdo? Y vamos a hacerlo. Normalmente lo que hacemos es que vienen dos personas, cogen los estris y lo pasan a la gente, y eso está muy bien, pero vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a ponernos de pie, si podéis, si queréis, por favor, vamos a ponernos de pie, y vamos a dar gracias por el pan y por el vino, por el pan y por el vino, y luego vamos a ir pasando aquí y vamos a coger un trocito de pan y vamos a coger una copita, vamos a irnos al asiento y luego todos juntos vamos a compartir esta experiencia, ¿de acuerdo? Así que cuando pases por aquí, creo que ten las dos manos libres, por favor no traigas el móvil ni nada, ¿vale? Y coge en una mano un trozo de pan, en la otra mano la copa. Si necesitas ayuda, pues ya te ayudaremos, ya hay alguien pendiente para ayudarte. Luego vuelve a tu asiento y cuando todos estemos en el asiento y todos lo tengamos, entonces comeremos el pan, beberemos de la copa
y daremos gracias al final, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer primero una primera oración de acción de gracias por los dos elementos. Señor, muchísimas gracias en esta tarde, porque en esta tarde escuchamos otra vez tu invitación a sentarnos a tu mesa. Señor, y todos los que estamos aquí no éramos dignos de sentarnos a la mesa, estábamos perdidos, como dice el profeta, en nuestros delitos y pecados, Señor, y éramos absolutamente indignos y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero un día tú saliste a nuestro encuentro y nos dijiste, yo sé dónde vive tu Padre, ven conmigo, y nos trajiste a este lugar. Y nos sentaste a la mesa y nos dijiste que compartiésemos este pan y este vino entre nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, Señor, y por eso te damos infinitas gracias. Muchas gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Así que voy a pedir que por favor vayáis viniendo y vayamos cogiendo un trozo de pan y una copa de vino. Jaime, me alegra verte. Así te saludo al menos, como siempre te vas sin que te salude, al menos así te saludo. ¿Has visto? Dios te bendiga. Gracias por el mensaje. Bueno, a vosotros. Amigo. Dottore. Sí, Dios te bendiga. Me encanta verte de pie caminando. Me encanta. Elisabetta. Los primeros son los postreros, ¿no? Home, clar que sí, clar que sí. Això diu Jesús, no? Los primeros serán los últimos. Esther, ¿qué tal? Bendiciones. Octavia Lisa, Aurora, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Están todos? Salvo que no seáis descendientes de Adán y Eva, ninguno de los que estamos aquí somos dignos de participar de la mesa del Señor. Pero estamos aquí porque justamente el Señor nos invita a participar de su mesa. Él sabe que somos indignos, Él sabe que no merecemos, pero aún así, sabiendo que no lo merecemos, nos invita y dio su vida para que nosotros podamos sentirnos dignos e invitados a participar de su mesa. Y con ese sentimiento de enorme gratitud al Señor, en esta tarde tomamos el pan y el vino.
y agradecemos al Señor con una oración porque nos considera dignos de estar aquí en su presencia. Señor, gracias. Llevamos toda esta hora dándote las gracias, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu amor infinito hacia cada uno de nosotros, reconociendo que somos pecadores, no solamente éramos pecadores, sino que somos pecadores, pero tú nos has tratado con tanto cariño que has transformado por completo esa realidad pecadora en una realidad en proceso de santificación, y estamos muy agradecidos por ello, Señor, aunque nos falta mucho recorrido para llegar a esa situación completa de santos. Aún así, te damos gracias porque nos sigues mirando con cariño, aunque somos imperfectos. Muchísimas gracias en esta tarde, gracias porque nos invitas constantemente a tu mesa, y gracias porque nos ayudas, Señor, a mantenernos firmes y a trabajar para ser cada día más santos. Señor, muchísimas gracias en tu nombre. Amén. Recogemos los vasos y cantamos el preludio. Muy bien.